Muy buenos días, queridos alumnos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a partir con nuestra clase número 13, que tiene que ver con los cambios de estado de la materia. Recuerden que siempre les digo, y espero que de verdad cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, obviamente con todas las ganas para partir nuestra clase número 13. No olviden tener su texto de estudio y cuadernos sobre la mesa, porque al final de este PowerPoint vamos a trabajar en nuestra tarea de esta unidad, de este pequeño espacio que vamos a tener, ¿ya? Así que espero que con todo el power, como siempre les digo, con todas las ganas para que podamos tener una muy buena clase y que ustedes obviamente aprendan más sobre la materia y sus transformaciones. Primero, me gustaría saber si se acuerdan algo de lo que vimos en la clase anterior. Yo me imagino, y probablemente que sí se acuerdan de algo, ¿verdad? Sí, para los que se acordaron, en la clase anterior vimos lo que era el concepto de materia y obviamente sus propiedades. ¿Y quiénes se acuerdan de alguna idea o de algún concepto, de alguna cosa importante de lo que tiene que ver con la materia? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿De algo? Veamos si se acordaron de algo. O lo mejor dicho, vamos a hacer un repaso para ver qué es lo que no se acuerdan y de lo que se acuerdan. ¿Ya? Vamos a partir con el concepto de materia entonces. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa, es decir, todo lo que tiene o un cuerpo, ¿no es cierto?, o que ocupa lugar en el espacio. También es todo aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Y al tener masa también, en muchos casos, también tiene un volumen, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos nuestro primer concepto, que ya lo vimos en la clase anterior, de qué es materia. Todo lo que tiene masa, que ocupa lugar en el espacio y que se puede percibir a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El olfato, la vista, ¿no es cierto?, la audición, etcétera. Y ahí tenemos un ejemplo, un dibujo, ¿no es cierto?, de cuáles son los estados según la formación de sus partículas. Luego, vamos a ver un ejemplo de la materia, ¿no es cierto? Como la materia está definida como todo aquello que ocupa un lugar, o sea, que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, cualquier organismo, forma de vida u objeto inerte es un ejemplo de materia. Dicho de otra forma, estos pueden ser ejemplos concretos de materia. Por ejemplo, un ser humano, un animal, una planta, una piedra, los elementos de una tabla periódica, ¿ya? Todos esos elementos pueden ser, ¿cuáles son los elementos de la tabla periódica? Todo lo que tengan que sean, ¿no es cierto?, minerales que están insertos, o también gases que estén insertos, ¿no es cierto?, en el ambiente. Así que son sumamente importantes reconocerlos. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el helio, todos esos son 118 elementos que están en la tabla periódica. Después tenemos que la materia se presenta en 3 estados o formas de agregación. Esto ya lo vimos en la clase anterior, es solo un repaso. Sodio, líquido, gaseoso. En la naturaleza, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados, como es el caso del agua, ¿ya? Sin embargo, la mayoría se presenta en un estado concreto, ya sea sólido o líquido o gaseoso. Pero el agua tiene la posibilidad de estar en los 3 estados. También vamos a partir, recuerden que solo es un repaso porque los cambios de estado los vamos a ver después, pero para poder entenderlo bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los estados de la materia. En el caso de los sólidos, las partículas están muy juntas, por lo que son incapaces de moverse mucho y tienen muy poca energía cinética, es decir, muy poca energía del movimiento. Los electrones, cada átomo están en movimiento y tienen una pequeña vibración, pero en su posición fija. Recuerden que no se pueden mover, por lo tanto, vibran en su propio espacio. Los sólidos tienen una forma y un volumen definido. Las partículas de un sólido están tan juntas que aunque uno aumente la presión, no se puede comprimir en su volumen menor. Recuerden entonces,
las partículas están muy unidas, según el trabajo que ustedes también hicieron, están muy unidas. Recuerden que que tiene una masa, que tiene volumen, que tiene una forma definida, que no se puede comprimir, ni mucho menos va a poder fluir. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Un cubo de hielo y al otro lado cómo está formada su partícula, es decir, están todas absolutamente unidas. Vamos al estado líquido, que es otro estado, ¿no es cierto? Y que dice que las partículas de una sustancia, obviamente líquida, tienen más energía cinética, es decir, tienen más energía del movimiento que el estado sólido. Y no tiene una estructura regular, es decir, no están todas juntas, pero tampoco están todas, ¿no es cierto?, separadas, sino que en algún minuto se van chocando. Pero están muy cerca una de la otra, por lo que los líquidos tienen un volumen definido. No se pueden comprimir, pero tienen suficiente espacio para fluir entre ellas, así que los líquidos tienen una forma indefinida. Recuerden que los líquidos toman o forman o toman la posición, ¿no es cierto?, del contenedor que la tiene. Es decir, si yo tengo el agua en un florero, va a tomar la forma del florero. Si yo la traspaso a un vaso de agua, un vaso, ¿no es cierto?, va a tomar la forma del vaso. Si yo la traspaso, ¿no es cierto?, a una tina, ahí la va a tomar la forma de la tina. Siempre toma la forma del contenedor que la tiene. Por lo que un objeto que se coloca líquido, las partículas líquidas se desplazan por el objeto, van tomando la forma de él, ¿no es cierto? Es sumamente importante eso. Y ahí tenemos un ejemplo de estado líquido, un vaso de agua y sus partículas, que algunas están juntas, otras, ¿no es cierto?, se van separando y están en constante movimiento. El último estado que vimos ese día es el estado gaseoso, que no por ello menos importante y aparte uno de los más complejos. Las partículas tienen una gran cantidad de espacio entre ellos y tienen alta energía cinética, es decir, una cantidad de energía de movimiento muchísimo porque abarca todo el espacio que tenga. Si no se contiene las partículas de un gas, se extiende, ¿no es cierto?, indefinidamente y se contiene el gas, se expanderá para llenar su contenedor. Recuerden lo que hablamos la vez anterior y dijimos que si yo trato, ¿no es cierto?, de colocar en un balón de gas, voy a tener hasta una cierta cantidad que puedo colocar porque igual se llenan los espacios, aunque uno no lo vea, se llenan y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a quedar hasta ahí, se va a llenar este contenedor que tiene y va a tomar obviamente la forma del contenedor, es decir, o de su recipiente. Por ejemplo, si la pongo entre un balón de gas, va a tomar la forma de un balón de gas. Si la pongo en un globo, va a tomar la forma del globo. Cuando un gas se pone bajo presión, al reducir su volumen del recipiente, se reduce el espacio entre las partículas. Obviamente se pueden juntar, pero no jamás van a quedar todas apretadas como en estado sólido. Aunque la presión, ¿no es cierto?, también va a aumentar. Las partículas de un gas tienen suficiente energía cinética para vencer las fuerzas intermoleculares que unen los estados, ¿no es cierto?, sólido y líquido, por lo que un gas no tiene ningún volumen definido. Sí tiene volumen, pero no está definido, ni tampoco tiene una forma porque toma la de su recipiente. Y ahí tenemos la imagen, ¿no es cierto?, de saliendo vapor y que todas las partículas están separadas. Ahora sí, visto eso, vamos a partir con lo que tenemos acá, lo que es esta unidad, que tiene que ver con los cambios de estado de la materia. Si ustedes se dan cuenta, aparecen los estados de la materia en el centro, sólido, líquido, gaseoso. Y ven flechitas, ¿no es cierto? Está la fusión, vaporización, y ahora después viene la condensación, solidificación y la sublimación que están por fuera. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque cuando aumenta la temperatura de un estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un estado líquido a gaseoso se llama vaporización. Cuando baja la temperatura o disminuye la temperatura de un estado gaseoso a líquido se llama condensación. Cuando baja nuevamente la temperatura de un estado líquido a sólido se llama solidificación, que es lo inverso de fusión. Y la vaporización o evaporación es lo inverso de condensación. Ahora también hay dos flechitas afuera, que son más largas porque pasa directamente de un estado a otro.
El sólido, cuando pasa por aumento de calor o de temperatura al gaseoso, se llama sublimación progresiva. Cuando también tengo el gaseoso que pasa directo a sólido, se llama sublimación regresiva o también inversa, ¿ya? Así que también las vamos a ir viendo. Vamos a partir con la primera para que ustedes la puedan comprender mejor. Vamos a partir, ¿qué es fusión? Se conoce como fusión al procedimiento de carácter físico que implica un cambio de estado de la materia que pasa de un sólido a un líquido. Al calentar la materia del estado sólido, tiene lugar una transferencia de energía a los átomos que comienzan a vibrar con mayor rapidez. Entonces, acá tengo un buen ejemplo que es la vela, ¿ya? La vela va a comenzar a deshacerse por un tema de temperatura, ¿no es cierto? Y va a empezar a deshacerse el estado sólido, que es, ¿no es cierto?, con lo que se hace la vela, que es el sebo, así se le denomina, ¿no es cierto?, con lo que se hace. Esta, al calentarse por un tema de temperatura, va a empezar a derretirse y obviamente después va a quedar nuevamente en estado sólido cuando se deja de recibir temperatura. ¿Se acuerdan? Si yo la vela después la esperma la dejo ahí, se pone, ¿no es cierto?, dura y por lo tanto vuelve a estar en estado sólido. Y ese proceso se llama solidificación. Veamos algunos ejemplos de lo que es fusión. Por ejemplo, el derretimiento de un cubo de hielo cuando lo retiramos del congelador y la energía de la temperatura ambiental se cuela entre ellos. Es decir, cuando usted tiene, es más fácil todavía, si usted tiene un vaso con agua y usted le mete un cubo de hielo, los hielos se van a deshacer y van a empezar a tomar la temperatura, ¿no es cierto?, del agua. Por eso, cuando siempre echamos más de un hielo, porque si no, no se abarca mucho lo heladito, sino que es menos. Después tenemos la fusión de metales pesados en la industria, llevándolos a un punto, ¿no es cierto?, que se llama, y esto es súper importante que lo entienda, que es el famoso punto de ebullición. Y esto significa que es el punto máximo de temperatura que puede obtener un elemento, ¿ya? Entonces, aquí les va a permitir, ahí tenemos el cobre, que en el caso del cobre, ¿no es cierto?, que está en esa imagen. Para poder pasarla, este es un metal, es una piedra, que la transformamos después, ¿no es cierto?, en láminas, pero para ese proceso primero hay que disolverlas. ¿Y cómo se disuelve? Se disuelven en una temperatura sobre 850 grados Celsius. Ahora tenemos que pensar que nuestra tetera de la casa o el hervidor funciona a 75 grados Celsius y la tetera funciona a 85 grados Celsius. Por eso si usted se toma una taza de agua, con el hervidor va a durar menos tiempo caliente que de una tetera, ¿ya? Pero si yo tengo que ver ese dibujo, ustedes van a decir, pero profe, ese es su líquido. Por supuesto, la piedra, al estar expuesta a este tipo de calor tan fuerte, se va a deshacer, ¿ya? Y obviamente se va a transformar en líquido, que es la forma en que se vende después el cobre Chile. Cuando ustedes escuchen noticias que digan que bajó el barril de cobre, es porque dentro de los barriles se pone el cobre en forma líquida, ¿ya? Así que eso también es importante. Y ese proceso se llama fusión. Ahora vamos con otro elemento que es lo contrario. ¿Se acuerdan que les dije? La diferencia es la solidificación. Es el proceso de cambio físico o cambio de base mediante el cual la materia pasa del estado líquido al estado sólido, al variar la presión al que se encuentra sometido. En este último se distingue del congelamiento, ¿no es cierto?, que supone, ¿no es cierto?, el mismo resultado de la materia líquida, pero a partir de un descenso de temperatura por debajo de su punto de congelación. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si yo tengo agua y la coloco, ¿no es cierto?, un cubo de hielo, se va a solidificar. O si yo dejo una mantequilla que se derritió, la dejo, ¿no es cierto?, en el refrigerador, se va a solidificar. Pero distinto es cuando tengo un punto de descenso de temperatura y hay otro elemento que se llama congelamiento. Por ejemplo, lo que sucede en la Antártica, eso es un congelamiento, ¿ya? Por eso digo, cuando uno dice, hoy me estoy congelando de frío, porque la temperatura ha descendido de tal manera que me produce esa sensación que está por debajo de lo que yo permito. Así que es importante también tenerlo claro. Ahora, aquí hay un ejemplo de la lava. La lava está en estado plasmático,
o estado líquido en algunos casos, si lo quisiéramos decir así, y, ¿no es cierto?, cuando ya va bajando y va descendiendo y se va topando con otros elementos a su alrededor, más todo el entorno, se va transformando en piedra, ¿no es cierto?, volcánica, o, ¿no es cierto?, queda como ahí como, está como, ¿cómo se puede decir? Como una textura especial que queda, no es como piedra, pero es una textura especial que toma esta lava, ¿no es cierto?, en el lugar. Ahora, al enfriarse, que puede pasar mucho tiempo al enfriarse, no es que se enfríe rápidamente, pero se enfría en algún minuto, pasa a tomar la forma de una piedra, pero es tan liviana que uno, ¿no es cierto?, la toma y la pone con otra piedra del mismo tamaño y una diferencia gigante. La piedra volcánica es sumamente liviana, ¿ya? Ahora, tenemos ejemplos de solidificación. La lava hierve, ¿no es cierto?, que brota al subsuelo cuando hay erupciones volcánicas. No es más que una roca líquida debido a la enorme temperatura y presión en la que se encuentra en el manto. Eso ya lo vimos. Al salir a la superficie, ahí se llama, recuerda que se llama lava, y, o magma, al salir, ¿no es cierto? Y después cuando llega a la tierra o sale del volcán, se llama lava. Al salir a la superficie pierde lentamente esa energía y termina convirtiéndose en piedra. Cuando hacemos figuras con arcilla, notaremos que al estar húmeda, la arcilla es meable, y significa que yo la puedo modelar, ¿no es cierto? Pero al secarse se torna sólida, dura y quebradiza, que es un ejemplo claro de solidificación. Ustedes, bueno, hemos ido con otros cursos a Pomaire, donde los chiquillos han tenido la suerte de hacer figuras también de greda o de arcilla, donde se pasa ese proceso, ¿ya? Que la pueden moldear, ¿no es cierto?, porque está todavía como húmeda, pero una vez que se seca, esta queda quebradiza y obviamente queda en estado sólido. Vamos ahora con otro elemento que es la condensación. ¿Qué es la condensación? Es un tipo de cambio de fase o de estado de agregación de la materia. Específicamente ocurre cuando un gas pasa a forma líquida, ¿ya? Esto tiene que ver que se pierda la energía calórica del lugar o del ambiente donde se encuentra. Y generalmente tiene que ver cuando un gas pasa, es un vapor, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted se está bañando, ¿no es cierto?, en su casa, si usted después se fija, el vidrio está completamente humedecido y eso es condensación. Ahí tenemos el ejemplo también de una botella que también le pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Que tiene que ver con la condensación, cuando este gas logra enfriarse o se logra, ¿no es cierto?, traspasar el efecto del calor y llega, o en este caso de la temperatura baja, y llega, ¿no es cierto?, a otra temperatura y se produce esto. Por eso los vasos se llenan, ¿no es cierto?, de agüita por fuera, cuando yo le echo harto hielo o cuando lo saco del refrigerador hacia afuera. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de condensación? El mejor ejemplo de este fenómeno se da en la naturaleza y es propio del rocío que hallamos en las plantas, paredes y vidrios expuestos al frío nocturno, en ambientes ricos en humedad o en superficie del espejo del baño luego de darnos una ducha caliente, que es lo que les estaba diciendo recién. Cuando yo, además, este contacto piense que las paredes están heladas y empieza a caer este vapor alrededor, se empieza a producir la condensación, ¿ya? Y en el caso del frío nocturno, se llena, por ejemplo, cuando usted en la mañana se levanta, el auto está lleno, ¿no es cierto?, o los autos, las paredes están llenas, ¿no es cierto?, con esta como rocío de la mañana. Hay un buen ejemplo para poder entenderlo bien. Y también tenemos el rocío de las plantas, que es tan importante porque es la primera forma, ¿no es cierto?, que las plantitas también se alimentan de una manera durante la noche. Otro elemento es la evaporación, que es lo contrario de lo que teníamos recién de la condensación. Y es el proceso donde se transforma de estado líquido a estado gaseoso, ¿ya? Todo lo inverso. Estado líquido gaseoso de una sustancia. La evaporación es un fenómeno que ocurre a cualquier temperatura. Cuando la energía adquiere la sustancia, es suficiente como para vencer la tensión superficial del líquido. Cuanto mayor es la temperatura, más rápido ocurre este proceso. Aquí nuevamente hablo del punto de ebullición, es decir, la temperatura más alta que podamos tener. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo,
yo tengo la tetera, por ejemplo, un excelente punto de ebullición, y yo pongo la olla, pongo la tetera, ¿no es cierto? Y va a hervir. Si yo, gracias a Dios, tienen estos pitutitos que suenan como locos cuando la tetera hierve. Si no tuvieran estos pitutitos, la tetera tiraría todo el vapor, 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 hasta que ya no quedaría nada de agua dentro, porque se terminaría, porque esta agua de una u otra forma tiene que salir al ambiente. Por lo tanto, ahí se va a acabar y probablemente se va a desfondar la tetera, tanto calentarse, o la olla. Se va a secar, ¿no es cierto? Y se puede desfondar. En el caso del hervidor, que tienen un programa especial, el hervidor no hace ese proceso porque hierve, llega a su punto máximo de ebullición y se corta y se apaga solito. Entonces no permite ese proceso, que es muy diferente a la olla o la tetera si es que la dejáramos todo el rato. O sea, de hecho, si ustedes ponen a cocer papa y se van, no sé, a la feria y después vuelven, probablemente van a encontrar que en la tapa ya no les queda agua y las papas, ¿no es cierto?, se quemaron, ¿ya? Si es que la han dejado mucho rato. Es un buen ejemplo para poder entenderlo. Otro elemento, me faltaban los ejemplos, perdón. Ejemplo, el secado de ropa mojada puesta al sol, el secado natural del cabello húmedo después del baño, ¿no es cierto? La desaparición paulatina del sudor de nuestro cuerpo, luego de trabajar o ejercitarnos, la formación de nubes sobre las aguas de los ríos y los océanos. Esa es una buena forma, ¿no es cierto?, de poder entender el proceso de evaporación. Si se dan cuenta, la evaporación es muy constante, está en todo lo que es la naturaleza, se trabaja mucho con ella. Y por último, ¿qué es la sublimación? Y la sublimación inversa. La sublimación, como decíamos, ¿no es cierto?, es el paso directo de una sustancia sólida a estado gaseoso, sin pasar por la fase líquida. El proceso inverso es conocido como sublimación inversa o regresiva, que consiste en solidificar nuevamente ese gas que se ha obtenido y traspasarlo sin pasar por estado líquido, es decir, volvemos completo atrás, se salta una fase. Con frecuencia, ambos procesos se utilizan para la destilación y la purificación. Para ello también obviamente se utilizan elementos como destiladores, sublimadores, ¿no es cierto?, en forma especial. Y acá hay unos hielos que se llaman hielos secos, que se transforman, ¿no es cierto?, o que pasan inmediatamente de un elemento a otro. No hay un punto medio, aquí se traspasa de forma directa. Es el menos que sí tenemos dentro de la naturaleza, así que en ese sentido, los que más trabajamos en la fusión, solidificación, condensación y evaporación. ¿Ya? Esto es lo que teníamos que ver con los cambios de estado de la materia, esperando obviamente que les haya quedado muy clarito. Ahora vamos a la tarea, que es lo que a mí también me interesa, que les quede claro. ¿Cuál es nuestro objetivo de clase? Explicar las diferencias de estado de la materia mediante la indagación y experimentación. Bienvenidos a nuestra clase número 13, donde buscaremos seguir avanzando y aprendiendo cada día más. Recuerda tener tu texto de estudio, estuche cuaderno para comenzar. Hoy trabajaremos los cambios de estado de la materia según la temperatura a que son expuestos los elementos o sustancias. Para ello trabajaremos la página 122 a la 125. Colocar en tu cuaderno obviamente la habilidad que la acabamos de nombrar o objetivo, el título de la clase que es los diferentes cambios de estado según su temperatura y obviamente la fecha de hoy que es 30 de septiembre. Luego buscar en el texto de la página 122 y 123, donde realizaremos la lectura sobre los cambios de la materia. No olviden que pueden destacar todo aquello que consideren importante y responder las preguntas que están alrededor del texto. Una es, señala un ejemplo de la naturaleza en que evidencia la fusión, lo acabo de explicar. ¿Qué ocurre con la energía cinética de un líquido al absorber la energía térmica y al liberarla? Después tenemos, ¿qué ocurre con la fuerza de atracción de las partículas de un líquido al liberar energía térmica? ¿Y en qué situación de la vida cotidiana se evidencia la condensación? Esas son las 4 preguntas que están en la orilla del texto que ustedes están leyendo. Luego nos vamos a ir a la página 124, donde existe una síntesis de los cambios de estado de la materia.
el cual debe leer detenidamente y realizar la actividad que tiene por objeto las explicaciones sobre dichos cambios, basado en el caso de Emilia, y recuerda responder las preguntas. Ojalá Dios quiera que en el cuaderno, más que en el libro, porque en el libro quedan muy desordenadas, ¿ya? Pero si no, en el cuaderno. ¿Y cuál es nuestro ticket de salida? Recuerden que se hace la actividad completa, la lectura anterior, la página 124 y el ticket de salida. Realiza el experimento de la página 125 sobre los cambios de estado de la materia que se produce por la absorción del calor. Los materiales son muy fáciles de conseguir. El hielo, ¿no es cierto?, una cubeta, etc. Recuerda que, aunque diga que es en pareja, aún no podemos hacerlo de esa manera. Por ello debemos hacerlo con algún familiar o solito. Y no olvides dejar toda la evidencia registrada en tu cuaderno o texto. Es fundamental que todo lo que ustedes vayan realizando me lo envíen a mi correo para que yo se los vaya revisando, sabiendo que ahora en este proceso, tercera fase, se está haciendo, ¿no es cierto?, la revisión de todo. Como ya les dije la otra vez, esperando que cada uno, que ustedes hayan comprendido muy bien lo que significan, ¿no es cierto?, los cambios de materia y todas las sustancias que nos rodean de ello, hemos terminado nuestra clase. Solo recuerda enviar la tarea completa y cuidarte, obviamente, mucho. Voy a tratar